Comenzamos con el evento del día de hoy. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través del Espacio Cultural de San Lázaro, les da a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro Integración Económica y Política Comercial en América del Norte, su impacto en la Hacienda Pública de México, evento que se realiza en el marco de la Cátedra del Bicentenario de los Estados Unidos de América. En el presidium de este acto nos acompañan Juan Carlos Barrón, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, CISAN UNAM. Bienvenido. También está con nosotros Roberto Cepeda, investigador del CISAN UNAM. Sea usted bienvenido. Y Dora Isabel González, de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados. En unos momentos, mediante un video, brindará un mensaje. De misma forma, el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, quien es uno de los autores del libro. Queremos saludar y agradecer la presencia de las personas que nos acompañan en este día, así como quienes están siguiendo la presentación de este libro a través de los medios digitales diversos que tiene la Cámara. Por favor, procedemos con la reproducción del video del senador, si son tan amables. Agradezco profundamente a la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Centro de Investigaciones de América del Norte, por esta obra, este gran trabajo que realizaron con el libro Integración Económica y Política Comercial en América del Norte y su impacto en la hacienda pública en México. A su coordinador, a quienes lograron esta obra, al doctor Roberto Cepeda, al doctor Jorge Alonso Calderón, a Juan Carlos Barrón y desde luego a la maestra Brenda por este enorme esfuerzo. Muchas felicidades por estas participaciones y desde luego que el Senado de la República reconoce su vocación académica y su sentido de nación en esta parte de integración con el mundo. Muchas gracias. Para continuar con el programa y en lo sucesivo quedar en la moderación de la presentación del libro, queda en el uso de la palabra Dora Isabel González. Si eres tan amable, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la moderación, por este espacio. Es un gusto estar entre amigos, porque son amigos, con el doctor Roberto Cepeda y con el doctor Juan Carlos Barrón, en este libro que pues entra en la coyuntura precisamente de un nuevo gobierno, el cual pues trae o coincide también con otros efectos y que además pues nos encantará conocer también la actualización a la coyuntura actual, porque pues tengo entendido pues está realizado en un rango entre el 2019, línea de prospectiva 2020, y pues esto se hace a través de lo que es la Cátedra Bicentenario de Estudios sobre los Estados Unidos, el cual pues está realizado a través del Espacio Cultural San Lázaro, que es un espacio que dirige el director general Ismael Carballo, y también pues está su equipo como Verónica Escobar, que hace posible todos estos trabajos. Y pues la Cátedra Bicentenario, para hacer un preámbulo, se instaló el 14 de diciembre de 2022 en el marco de estos 200 años que se celebran el 12 de diciembre, en el cual pues tuvo la presencia igualmente del doctor Roberto Cepeda, estuvo el embajador Ken Salazar, las representaciones de Cancillería y pues obviamente las grandes figuras, los órganos de representación, los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, tanto el presidente de la mesa directiva, el diputado Santiago Krill. También, bueno, en representación simbólica, en el contexto, pues nosotros también tenemos en la Junta de Coordinación Política al diputado Ignacio Mier, y también pues la secretaria general, del cual pues todos nosotros en las unidades administrativas, y gracias a ella y a la voluntad de las diputadas y diputados, se lleva a cabo esto, que es la maestra Graciela Báez Ricardes.
Por tanto, pues a partir de esta instalación que se hizo el 14 de diciembre es que se hacen estas actividades, donde en 2023 va a tener una serie, un ciclo, este es el segundo, el primero lo tuvimos con Erika Panini, la cual pues trae la historia mínima de los Estados Unidos, y este es el segundo marco, el cual pues buscamos también que se vaya hacia la perspectiva económica, entender esta relación y pues dejando antes un preámbulo para hacernos un cuestionamiento, y que pues es un gusto ver a tantos estudiantes de la UNAM, que pues por lo que sé pues son estudiantes de ambos doctores. Seguramente tendrán muchas preguntas, y la primera que debemos englobar en todo este interés pues es pensar precisamente en esta compleja relación que no es de blanco y negro, sino de matices, la relación entre México y Estados Unidos, con una frontera, con una relación milenaria, y a la vez que en la economía pues tenemos el mayor marco, el mayor bloque económico, con mayor flujo hasta ahora, ¿no? Inclusive, pero bueno, ya nos los dirán los doctores. Entonces, para iniciar, pues le estaría dando yo la palabra al doctor Roberto Cepeda, sin antes pues mencionar parte de su currículum vitae, de su semblanza curricular. Tiene un PhD en filosofía política de la Universidad de Sheffield, es doctor de ciencias políticas y ciencias sociales con orientación en relaciones internacionales por la UNAM. Además es maestro en estudios de América del Norte por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y actualmente es coordinador del área de estudios de la integración e investigación de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Asimismo es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación, el SNI nivel 2, y sus principales líneas de investigación son la paradiplomacia, la gobernanza, federalismo, y en general se enfocan a las relaciones internacionales en América del Norte desde una perspectiva subnacional. También ha sido profesor asociado en varias universidades de México y el extranjero, y ha realizado instancias de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la Universidad de Sheffield, Inglaterra, la Universidad de Arizona, en Tucson, y la Universidad de Regina en Canadá. Y bueno, tiene bastantes publicaciones de una amplia extensión sobre este marco de temáticas, y pues les pido pues le puedan dar un aplauso antes de que inicie con su intervención. Buenas tardes, muchas gracias a la Cámara de Diputados por la invitación a participar en este evento, en particular a nuestra muy amiga, querida y distinguida colega Dora Isabel González, en el marco de la Cátedra de Bicentenario de Estudios sobre Estados Unidos de América. Pues es un gusto estar con todos ustedes en esta ocasión para la presentación del libro Integración Económica y Política Comercial en América del Norte, su impacto en la Hacienda Pública de México. Y quienes coordinamos este libro, entre un servidor, Roberto Cepeda, el doctor Jorge Calderón, quien no nos pudo acompañar por cuestiones de salud, el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, también aquí presente, su colega, fino amigo. Y este libro, bueno, también Brenda Calderón, que participó en la coordinación de este libro, publicado en el año 2020 en el CISAN UNAM, la editorial que se enfoca en temas de la relación México-Estados Unidos y también Canadá. El libro cuenta con 12 capítulos y una introducción general del mismo. Están divididas en 3 secciones. Hay una sección sobre la integración económica en América del Norte, dinámicas políticas subnacionales, actores emergentes, es la segunda sección, y número 3, políticas sectoriales. A continuación voy a dar un breve resumen de cada uno de los capítulos. En la introducción general, la doctora Graciela Martínez Salce, directora del CISAN, hace una descripción general de la obra, y la autora reflexiona: apuntalada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la región se ha fortalecido durante un cuarto de siglo hasta convertirse en la alianza económica más grande del mundo. Cuenta con casi 500 millones
de consumidores. Los países que la integran producen el 30% de los bienes y servicios a nivel global. En este periodo, el comercio en la región casi se ha triplicado, mientras que la inversión es 6 veces mayor que cuando inició el Telcán. Gracias en buena medida a la ventaja competitiva en la producción, en las cadenas de suministro integradas, pero también en la fuerza laboral que cada vez más está altamente calificada. Y eso también ha traído mucha inversión. En el tránsito de un acuerdo a otro, como fue el Telcán a la hora Temec, pues era un momento importante para hacer un balance de los resultados del Telcán y una reflexión sobre los temas que están ahí, ¿no? Los temas pendientes, ¿no? En ese contexto surge esta obra. Examinar las perspectivas que trae consigo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, es crucial para nuestro país, ya que de este tratado depende gran parte de nuestra prosperidad económica. En esta obra, por ejemplo, se aborda el rol de México desde el proceso de la hacienda pública para la integración económica en América del Norte. En el contexto, en aquel momento, hay que recordar que estaba Donald Trump como presidente en Estados Unidos, caracterizado su administración por un tema de políticas proteccionistas. Esto evidentemente definió algunos de los temas que se negociaron, de tal manera que nosotros nos enfocamos en diversos ejes temáticos. Por ejemplo, también el proceso económico a nivel mundial con el rol de China. El análisis y las perspectivas en ese momento que se había aprobado, pero se había negociado y signado por los poderes ejecutivos, pero estaba en proceso de ratificación por los poderes legislativos de cada país. De tal manera que es importante observar las políticas sectoriales en el proceso de renegociación y en el nuevo gobierno entrante de la Cuarta Transformación, así como las situaciones de riesgo en la relación México-Estados Unidos. De tal manera que pues, este libro, como bien decía Dora, se publicó, se investigó, se mandaron los artículos en 2019. Se publicó a finales ya de 2020 porque es un proceso que se tiene que seguir, un proceso editorial, de tal manera que cuando este libro se publicó, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, ya había entrado en vigor en julio de 2020. Y esto era en medio de la pandemia generada por COVID-19. Y la expectativa de esta obra es que contribuya este TEMEC a un proceso de reconfiguración de las relaciones en América del Norte que lleve a una reactivación económica de los 3 países de la región, sobre todo después de los estragos perniciosos generados por esa emergencia sanitaria antes mencionada y que llevó a una caída económica que afectó el empleo y la actividad productiva regional. En este orden de ideas, este libro pues viene a llenar un vacío en la literatura académica reciente sobre estos procesos de integración económica de política comercial. Me voy a enfocar en cada uno de los capítulos de la obra. En el primer capítulo, titulado Política macroeconómica proactiva para la hacienda pública en el gobierno de la 4T, el senador Alejandro Armenta se refiere a los distintos modelos económicos de México en su historia reciente. Por ejemplo, él nos habla del modelo de desarrollo estabilizador que generó una bonanza económica en México. El desarrollo compartido, y nos habla también del modelo neoliberal y la economía mexicana antes de la transformación
antes de este proceso de transformación en el que estamos actualmente. El autor concluye que es importante formar cuanto antes una alianza desarrollista entre Estado, empresarios, sindicatos, que con sentido democrático, innovador y libre de corrupción posibilite diseñar la política económica con mayor grado de autonomía nacional. Sí, posteriormente, el autor nos habla de que es necesaria una mejora en la recaudación fiscal, un mayor combate a la corrupción, políticas de austeridad en el gasto público, de tal manera que se permita instrumentar una política económica que permita a México competir adecuadamente en las nuevas condiciones derivadas de una mayor integración a la economía estadounidense con el TEMEC y ante las amenazas recesivas internacionales, así como asegurar la atención de demandas, no solo mejorando la asignación de recursos, sino ampliándolos para fortalecer el nivel de vida del pueblo de México y favorecer el incremento de las tasas de crecimiento económico. Esto nos dice en el primer capítulo el autor. Posteriormente, tenemos un capítulo muy importante del doctor Jorge Calderón, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, sobre todo que se refiere al tema del ámbito internacional, ¿no? Cómo ha cambiado el orden internacional en las últimas 3 décadas, ¿sí? Y cómo esto impacta o es importante para América del Norte. El doctor Jorge Calderón nos presenta su capítulo titulado Políticas proteccionistas de Estados Unidos, su impacto en los desequilibrios globales y en el TEMEC. El autor reflexiona: la confrontación económica, geopolítica, militar e ideológica entre la Unión Soviética y Estados Unidos se mantuvo hasta los años 80 del siglo XX, así como el activo papel de los países del tercer mundo y la lucha de los no alineados en la búsqueda de una tercera vía, aunque no ganaran nada en este conflicto más que el dudoso privilegio de ser el escenario de la demostración de fuerza de los polos hegemónicos o bien la víctima propiciatoria causante de los supuestos riesgos para la seguridad global. El contexto de la segunda posguerra, típico de la Guerra Fría, cambió drásticamente a principios de los 90 con la extinción, la desaparición de la URSS y las economías centralmente planificadas de Europa Central, de Europa Oriental, y la emergencia de otros polos en la dinámica mundial, entre ellos China, India, Corea del Sur, Japón y las economías del sudeste asiático, así como la expansión, fortalecimiento de la Unión Europea. El autor concluye en el sentido de que hay que cambiar la política económica de México, promover la diversificación de nuestras exportaciones, así como fortalecer el mercado interno y fomentar una nueva política económica centrada en la investigación, en el desarrollo, en la competitividad, en la reconversión industrial, todo esto que lleve a un aumento de la productividad. En suma, se requiere generar ventajas competitivas dinámicas. Posteriormente, pues tenemos otros capítulos muy importantes, como el de la doctora Elisa Dávalos, investigadora también del CISAN, que nos habla justamente de estas transformaciones recientes de la economía global, y pues ella nos habla de los avances de China en la economía mundial y los retos para las políticas comerciales de Estados Unidos en el periodo de Donald Trump. Y ella analiza el contexto internacional que han tenido, sobre todo las políticas nacionalistas, proteccionistas de Donald Trump, justo cuando comienzan a cristalizarse esfuerzos de China para constituirse en la economía líder, rivalizando directamente con Estados Unidos. Se enfoca en 2 puntos principales, y que tienen que ver con esta perspectiva económica.
Uno es el avance tecnológico chino y su papel como acreedor mundial mediante inversiones extranjeras directas a través de sus empresas transnacionales y como prestamista de países del hemisferio sur. Cabe señalar que estos dos factores fueron esenciales en la consolidación de la hegemonía económica de Estados Unidos, esto en el siglo pasado. Y ahora se analizan a fin de observar cómo, habiendo comenzado como un país maquilador, China ha dado un salto cualitativo al convertirse en generador de tecnología de punta en industrias medulares, y esto lo ha colocado a la cabeza de las transformaciones recientes en este campo, ¿no? La autora concluye su capítulo diciendo que en estas circunstancias hacen que nuestra realidad económica de México es importante fortalecer una política de apertura comercial y de inversiones, como en este contexto, por ejemplo, como ha sido el TELCAN, como ha sido el TEMEC, pero también es importante, dice la autora, que en esta nueva era el liderazgo económico de Asia tiene como rasgo distintivo el importante papel del Estado, que participa el Estado en los temas industrial y económico, fomentando un desarrollo no solo en términos de crecimiento, sino que también está guiada por un objetivo que está vinculado a la economía global china, pero que también debe fortalecer su entorno económico nacional. Ante este escenario, México parece no tener otro camino que complementar su política comercial con una estrategia de desarrollo industrial, guiada y promovida por el Estado, lo que dice la autora, para estar en mejores condiciones y afrontar los grandes cambios en la economía mundial, tanto por el nuevo TEMEC, que si bien el TEMEC es algo necesario, debe de ir acompañado de políticas de desarrollo nacional. O sea, el TLC o el TEMEC ahora no debe ser considerado como la panacea que nos va a sacar de todos los problemas económicos, sino que debe ser complementado con una política de desarrollo nacional. Este capítulo se me hace muy importante porque justamente cuando analizamos a los países como China, que han destacado en las décadas recientes, pues vemos un país que está integrado a la economía global, pero también tiene una política hacia el desarrollo interno, ¿sí? O sea, no solamente son los tratados de libre comercio, sino que se deben de complementar con una política de desarrollo industrial nacional, con el rol importante del Estado. Posteriormente tenemos un capítulo de la doctora Antonia Correa, es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Xochimilco, y este capítulo se llama Perspectivas de las cadenas globales de valor en el TEMEC. La doctora Correa reflexiona: la relación de México con Estados Unidos ha sufrido grandes transformaciones a partir de su mayor vinculación económica. El que esté marcada por diferencias en sus niveles de desarrollo ha conducido a una mayor dependencia de la economía mexicana respecto de nuestro socio, Estados Unidos, relacionado en parte por la entrada en vigor del TELCAN. Además, esta relación económica pues, ha evolucionado con la Alianza de Seguridad y Prosperidad América del Norte, la SPAN, 2005, y ahora se ha reconfigurado con el TEMEC. Esta integración económica trilateral ha gravitado en torno a la relación que Canadá y México mantienen con Estados Unidos. De ahí que se hable de dos relaciones bilaterales, aunque con un trato diferenciado hacia cada socio, lo cual fue más visible durante la negociación del TEMEC, cuando el gobierno de Donald Trump hizo desaparecer o intentó desaparecer
concepto de región de América del Norte y enfatizó pues una relación con México, una relación con Canadá. Y en la relación con México destacó que este país es imprescindible para la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Los 25 años de vida del TELCAN permiten afirmar que en la integración económica ha habido ganadores vinculados con las cadenas globales de valor, pero también ha habido perdedores afectados tanto por la apertura y liberalización del mercado como por la ausencia de una política industrial que favoreciera la producción para el mercado interno. De ahí que la integración haya generado una mayor articulación de los procesos productivos de sectores globalizados, como por ejemplo el sector automotriz y el de la tecnología de la información, los cuales se vieron altamente favorecidos, dice la autora, ¿sí? Y esto pues implica un beneficio también para México, ¿sí? El cual pasó a ser uno de los principales productores, exportadores de autos y autopartes en el periodo de vigencia del TELCAN, y esto se ha mantenido con el TEMEC, ¿no? Más adelante, en otro capítulo titulado Impacto fiscal de las relaciones comerciales de México después del TELCAN, el autor Ernesto Bravo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM destaca que la globalización ha estrechado los nexos comerciales entre las naciones, integrándolas cada vez más, incluso formando bloques económicos, aunque existen otros instrumentos de asociación como los acuerdos de libre comercio, los acuerdos marco y los acuerdos comerciales preferenciales. Y como este proceso no está exento de fricciones para dirimir las controversias, pues se han creado instituciones multilaterales. Existe una amplia discusión teórica y aplicada respecto del comercio internacional, las cadenas globales de valor, así como sobre sus implicaciones fiscales, todo lo cual sirve para orientar la política fiscal comercial de los países a fin de implementar medidas razonables, y esto es particularmente importante cuando la integración comercial involucra países con distinto nivel de desarrollo. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea y el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, en este último, la profundización del proceso se da o se modifica cuando se negocia el TEMEC. Y según el autor, esto es el nuevo TEMEC, pues se dio una negociación de un presidente con políticas proteccionistas como Donald Trump. Incluso en el proceso de negociación, el presidente Trump aplicó ciertas medidas proteccionistas, puso aranceles a diversos sectores y en muchos casos amenazó con abandonar las negociaciones, incluso salirse del propio tratado, ¿sí? Él destaca pues este tema que algunos otros autores han considerado también como que hay un relativo proteccionismo en algunos sectores donde se ha interpretado de distintas maneras, porque lo que quería el presidente Trump era aumentar el umbral del contenido regional en el sector automotriz del 62 al 75%. Esto aplicaba también temas como el acero, por ejemplo, donde al final del día pues estaba tratando de crear un nuevo tratado que al mismo tiempo fuera lo que algunos catalogaron como un paso atrás en el proceso de integración, donde Estados Unidos estaba protegiendo a ciertos sectores, ¿no? Otros más lo vieron como que esto estaba tratando de cerrar la entrada de insumos provenientes de China,
por ejemplo, ¿no? Y tratar de que esos insumos se generaran en América del Norte. Entonces estamos todavía en ese proceso. Esto fue algo que cambió con el TEMEC, que estamos todavía para ver los resultados, pero incluso si lo vemos en el contexto actual de una guerra, de esta guerra comercial de Estados Unidos y China, que se ha intensificado. ¿Sí? En ese momento ya había empezado la guerra comercial tecnológica, pero ahora es aún más fuerte, ¿no? Y esto, algunos autores nos hablan de que estamos en un proceso de intensificación de la regionalización en América del Norte. Por eso estamos con el nearshoring. El nearshoring es que hay una deslocalización de las plantas manufactureras de las empresas de Estados Unidos que están en China y que se están viniendo hacia México, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta crisis de la globalización paradójicamente se está traduciendo en un fortalecimiento de la regionalización de América del Norte, donde México se está viendo beneficiado, ¿sí? Y bueno, en este libro se discute lo que estaba pasando en ese año, en 2019, ¿no? Luego seguimos ya con una sección que habla de dinámicas subnacionales, políticas subnacionales y actores emergentes, ¿no? Tenemos el capítulo de la doctora Pasconsuelo Márquez Padilla, titulado Dinámicas políticas detrás del TEMEC en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el objetivo es qué postura tenían las fuerzas políticas de Estados Unidos, ¿no? El Partido Republicano, el Partido Demócrata, los gobernadores, sobre el proceso de negociación, sobre el proceso de ratificación. Ahorita el autor que analizamos anteriormente dice que el presidente Trump en algunos momentos amenazó con abandonar las negociaciones y salirse del TELCAN. En ese momento, de acuerdo, ya sabemos por los libros que se han publicado de las memorias de Trump, donde hubo un esfuerzo de los gobernadores, sobre todo los gobernadores que más dependen del comercio con México, que estamos hablando de 6 estados que tienen a México como su principal destino de exportación, que es California, Arizona, Nuevo México, Texas, ¿no? Los fronterizos, pero Kansas y Nebraska son sectores agrícolas muy importantes, Michigan, el sector automotriz, todos esos estados tienen una relación comercial muy importante con México. Entonces ellos le advirtieron al presidente Trump, estos gobernadores, de las pérdidas que significaría salirse del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 5 millones de empleos que se generan por esta relación comercial. Entonces la autora nos habla justo de estas dinámicas políticas, ¿no? Lo que queda claro también muchas veces es que en algunos temas los políticos de Estados Unidos sí se ponen de acuerdo, y eso fue en la ratificación del TEMEC, porque vimos que tanto republicanos como demócratas aprobaron este tratado sin mayor problema, ¿no? Y eso pasó también en Canadá, en el Parlamento canadiense, incluso en México. Yo recuerdo el 94, todavía había voces que se oponían, ¿no? La integración económica con Estados Unidos, actores políticos, y en el 2018, que fue el proceso que estaba en la renegociación del TELCAN con el TEMEC, pues los diversos candidatos, incluso el gobierno actual, pues no tenía una oposición al tratado. Al contrario, no hay un reconocimiento de los beneficios, ¿no? del TELCAN, ahora TEMEC. Nos hace la autora un resumen muy importante de lo que cambió con el TEMEC, ¿no? Se hicieron cambios en materia de propiedad intelectual, estableciendo que los derechos quedarían protegidos hasta 70 años de fallecer el autor. También facilita el nuevo TEMEC el comercio digital entre los 3 países y fomenta la colaboración en seguridad cibernética y protección de datos personales. Se introdujeron
paneles integrados por 3 expertos de 3 países independientes que vigilen el cumplimiento de las normas laborales. Se introdujo una cláusula que establece que el tratado terminaría al cabo de 16 años, pero que puede ser revisado cada 6. Y bueno, el tema también de la industria automotriz, al que ya había hecho alusión, que los automóviles que hayan sido manufacturados en la región norteamericana, el contenido regional sube del 62.5 al 70%. Esto con el fin de evitar que países no signatarios del tratado, como China, se beneficien de la plataforma productiva que es América del Norte. Además del 40-45% de las autopartes deben ser construidas por trabajadores que ganen al menos $16 la hora. En este contexto se tuvo que hacer una reforma laboral en México que tuvo el propósito de incluir leyes que garanticen este cumplimiento de los estándares laborales, por ejemplo, la organización de los sindicatos. Viene un capítulo de un servidor donde se analiza el rol de los actores subnacionales en Estados Unidos durante el periodo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Hablo un poco de los debates teóricos de la globalización, que algunos están en contra, otros a favor, ¿sí? Luego también hablo de unas recomendaciones, sobre todo la relación México-Estados Unidos, los actores en los que se debe enfocar esta relación. Es decir, en el marco de relaciones bilaterales, México-Estados Unidos se debe promover no solamente una relación que parte del Poder Ejecutivo del Gobierno Central, sino que también se debe enfocar en la relación con el Poder Legislativo, Senado, Cámara de Representantes de Estados Unidos, ¿no? Además de identificar a los actores subnacionales de Estados Unidos que sean aliados, que compartan objetivos en común. Por ejemplo, los estados con los subnacionales con los que México tiene mayor relación. Esto, como hemos mencionado, México es el primer destino de exportaciones para 6 estados, pero 19 estados tienen a México como su segundo destino de exportaciones y otros 7 como tercero. Total, estamos hablando de 32 estados, más de la mitad de la Unión Americana, que tienen a México como su primero, segundo o tercer destino de exportaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ver esos actores de la relación México-Estados Unidos que van más allá del gobierno central, ¿no? Entonces, algunos le llaman paradiplomacia, ¿no? O diplomacia paralela. Viene un artículo, muchas gracias, un capítulo muy importante que del doctor Juan Carlos Barrón, aquí presente, uno de los mejores capítulos, titulado Retos y oportunidades del TEMEC para México, las telecomunicaciones, donde el autor profundiza en el sector de telecomunicaciones. Por un lado, el TEMEC, en sus capítulos sobre telecomunicaciones y comercio electrónico, 18 y 19, esto actualiza el marco jurídico respondiendo a las necesidades de esos actores preponderantes, favoreciendo el dominio y la expansión de las empresas estadounidenses en México y Canadá. Por otro lado, no toma en cuenta las necesidades de los pueblos de la región y no proporciona ninguna herramienta para temas altamente preocupantes como la proliferación de noticias falsas, ¿sí?, las fake news, y su amenaza para los sistemas políticos de la región. No busca promover la diversidad y el mejoramiento de la producción de contenidos culturales, el uso ético del análisis de grandes cantidades de datos o plantear algún lineamiento normativo para las dinámicas que traerán consigo temas como el Internet de las cosas, dice el autor, la inteligencia artificial y los retos que ya nos está planteando la ciberseguridad. El autor reflexiona sobre las posibilidades de que este tratado podría traer para la hacienda pública mexicana en materia de los capítulos 18 y 19, buscando contextualizar los retos y las oportunidades que aquí se plantean, y haciendo especial énfasis en la posibilidad de imponer una tasa tributaria para algunas de las actividades de los grandes corporativos mediáticos que operan en el ciberespacio y en las telecomunicaciones. Concluye el autor que el rubro de telecomunicaciones del TEMEC tiene una gran importancia geopolítica
e involucra temas de interés nacional de carácter estratégico y de potencial económico. Por ejemplo, el acceso a Internet y la disminución de la brecha tecnológica son temas sociales prioritarios y, por lo tanto, es entendible que el actual gobierno busque avanzar en su agenda política a través de la colaboración con transnacionales como Facebook. Sin embargo, la regulación de estas empresas transnacionales es un tema de seguridad nacional y que deben de pagar impuestos, y esto no solo es un tema de justicia, sino que también podría repercutir un beneficio para la hacienda pública del país. Yo diría que este también es uno de los grandes temas de este libro, hay que leerlo a profundidad, sobre todo cuando lo estaba releyendo para esta presentación, pues tenemos grandes avances que nos hablan de la importancia, ¿no? Sobre todo los grandes avances tecnológicos. Estamos hablando ya temas de ciberseguridad, temas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como bien lo escribió el doctor Juan Carlos Barrón. Entonces, no me quiero extender mucho, yo sé que ya he hablado bastante de este libro, y yo diría que hay dos temas más. Yo diría, está el tema ambiental, se los voy a sintetizar en una oración porque ya llevo casi una hora hablando. Dice la autora Edith Antal que no hay, sobre todo, muchos cambios en materia ambiental, es una de las grandes críticas. Lo que sí hay es un avance en el ámbito laboral, pero por ejemplo dice la autora que el tema del esfuerzo contra el cambio climático no está incluido en el TEMEC, ¿sí? Okay. A pesar de que, bueno, obviamente esta negociación se dio con Donald Trump, que el tema ambiental no era muy importante. Ahora Biden, la administración Biden sí tiene ya un objetivo más importante, ¿no? El otro tema laboral, otro capítulo, se enfoca en el tema laboral de Gerardo González, Instituto de Investigaciones Económicas, y nos habla cómo la innovación tecnológica aplicada a los procesos productivos, que esto se ve muy claro en Estados Unidos, hay una robotización, y eso el impacto en el empleo y en los salarios, ¿no? Y otro tema que es el capítulo final del libro, donde Leonardo Curcio, investigador del CISAN, nos habla de lo difícil que fue la relación para México en el periodo de la administración de Donald Trump, ¿no? Hay que recordar que este libro se escribió 2019, ¿no? Se revisó 2020, antes de que justamente entrara el actual presidente Joe Biden, ¿no? Entonces, Leonardo Curcio nos habla de la importancia que tiene esta relación para México, estos 200 años ya de relaciones en el ámbito económico, pero también en el tema de seguridad, en el tema migratorio, en el tema del combate al narcotráfico, donde México es un socio importante en estos rubros, no solo en el ámbito comercial, y esto evidentemente tiene que verse cuando se analiza la relación de México con Estados Unidos. Yo concluyo con una reflexión diciendo que pues esta es una obra clave para entender los efectos de la integración económica en América del Norte, sobre todo en el tema de la hacienda pública de México. Los diversos autores pues, nos ofrecen un análisis profundo, detallado, sobre cómo las políticas comerciales y económicas de Estados Unidos y Canadá han afectado a la economía mexicana. Es una obra de gran relevancia para quien quiere profundizar, saber sobre la política comercial de México, y también invita a que se haga una reflexión crítica, ¿sí?, sobre el modelo de integración económica que nos conviene a nosotros, pero también que haga avanzar a México en temas como el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo, ¿no? El crecimiento económico que tiene que ir aparejado con un beneficio social, ¿no? Lo que se ve en algunos capítulos. Entonces yo les agradezco mucho la atención, me extendí un poco, pero espero estar también aquí listo para responder algunas de sus preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Creo que es uno de los escollos de los profesores,
Bueno, nos extendemos de más, pero bueno, nos gusta el trato y el micrófono, ¿no? Estar enfrente, pero el libro efectivamente trae una amplia gama de actividades y bueno, no pudo entrar, ya por eso ya deberá haber otro libro, ¿no? Para estos próximos años, porque precisamente sí, la Cumbre de América del Norte, también la cuestión del nearshoring o más bien pues lo que es la sustitución de importaciones con una perspectiva amplia, globalizada y regional, pues deja otros pendientes, ¿no? en este trabajo. Que seguramente pues ya tendrán algún autor de la Cámara de Diputados, ¿no? Inclusive el mismo diputado Ignacio Mier o algún otro más, para que puedan dar esas perspectivas. Y pues bueno, nada más en hacer un para poderle dar la palabra al doctor, en algunas luces que dio el doctor Roberto Cepeda. Pues es preguntar esta relación que tenemos con la economía entre nosotros, o sea, primero pues regional, América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá. Me recuerda cuando Jeffrey Davido, que fue el embajador en tiempos de Zedillo y la transición con Vicente Fox, pues decía que en su juventud, recién ingresado al servicio exterior, porque él era un embajador de carrera, ¿no? O sea, del servicio de carrera, decía que muy joven él pues escuchó al profesor, que era de los grandes promoventes de que se hiciera un tratado de libre comercio con América del Norte, que él veía con dudas porque iba a ser con México. Por la relación, no había lengua, la lengua es muy diferente, la transición, las etapas, los cambios, pero ¿por qué? Y decía, pues, él mismo en su texto, pues lo rectifica, dice, tontamente, ignorantemente yo consideraba que no había ninguna importancia que estuviera México y pues sorprendentemente parte de la gran prosperidad o pues digamos el 70%, más del 70% de las prosperidades se debe a esta inclusión de México. Efectivamente en los periodos de estos procesos, pues por un lado generamos un gran desarrollo económico, varios sectores, por el otro lado la acelerada incorporación trajo problemas que pues hasta hoy en día vemos presentes como el mercado informal, que hasta ahora no ha podido solucionarse, estamos con un 45% pues, debido a la pandemia, de personas que no son contribuyentes y que son económicamente activas, ¿sí? Es bastante amplio este sector y no ha sido una cuestión que se ha recuperado del todo. Aún así, repito, pues es una serie de matices donde no podemos ponerlo en un bien, un mal, correcto, incorrecto, sino es una serie de realidades y como menciona el doctor Roberto Cepeda, pues quiénes fueron los beneficiados de esta primera etapa de integración que pues sucede terminando la Guerra Fría, era la reafirmación de un nuevo modelo económico que aparte se incluye con lo que el mismo libro menciona, ¿no? El Bretton Woods, pues una idea de dejar hacer, ¿no? El neoliberalismo y que ahora pasamos con un proceso de cuidado o de otro tipo sin perder esa regionalización. ¿Por qué? Porque queda claro en la actualidad que la interdependencia entre los países, México, Estados Unidos particularmente, es imposible de quitar, ¿sí? Por como menciona, ¿no? Trump siendo el nacionalista que es, que bueno, diría Carlos Sims es el negociador, jugaba con las acciones, ¿no? En sus discursos, quién sabe qué tanto de eso lo decía realmente, ¿no? Pero jugaba con las acciones, sabía jugar con el mercado y la emotividad del mercado, pues no lo llevó a cabo. Y pues el TEMEC efectivamente nada más, y creo que en eso el doctor va a reafirmar un poco más en estos trabajos, pues sí queda flaco en la cuestión del cambio climático, por eso es que vemos tantas declaraciones colindantes, consecuentes, por ejemplo en la de América del Norte, la cuestión de la inteligencia artificial. Vean nada más, bueno, si están ustedes actualizados, pues hace poco hubo un encuentro en Estados Unidos con una serie de convenios en la industria cinematográfica, con Tesla, ¿no? La discusión y que pudiera entrar la fábrica aquí, y es parte del proceso del nearshoring también, que no solo es de Estados Unidos, China también está entrando, sus empresas que tenían en Estados Unidos las está instalando en México por esa triangulación. Y pues en lo laboral, ¿no? Que es muy interesante que entrara la justicia laboral, una perspectiva de sindicatos un tanto ambigua, pero que ha podido perfeccionarse a partir de los periodos, también ha generado una serie de controversias precisamente por este espacio legal, no del todo claro, pero creo que sí es un gran proceso para la discusión precisamente de estos derechos y de estos nuevos modelos. Pero bueno, ya vamos corto, ¿no? Pero es para estar haciendo estas conclusiones y pues me doy a la tarea pues de dar la semblanza del doctor que nos continúa, del doctor Juan Carlos Barrón,
que también es bastante amplia. El doctor Juan Carlos Barrón Pastor trabaja como investigador en el área de estudios estratégicos y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, además de ser profesor definitivo y expresidente de la Academia de Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración, también de la UNAM. Es doctor en Filosofía del Desarrollo Internacional y maestro de investigación en estudios de desarrollo por la Universidad de East Anglia en Reino Unido. ¿No? Es egresado del Seminario de Teoría Crítica del Colegio de Birkbeck de la Universidad de Londres, diplomado en América del Norte y diplomado en Teoría de Investigación Feminista, por cierto, por el 8M, ¿no? Recordemos que estamos en el mes de la mujer, y el licenciado en Administración. Es ganador de mención honorífica del Premio PROCE Award American Publishers in Education Practice en 2016 y galardonado por la distinción del mérito docente en 2019 de la Academia de Negocios Internacionales. Y también tiene una distinción en la Academia de Ética e Investigación. Y pues en divulgación ha hecho una serie de programas, por ejemplo, Mirador Norteamericano, que ampliamente lo han recomendado, y me imagino que los estudiantes lo ven todos los días, ¿verdad? Que sale, bueno. Y por el otro lado, pues se transmite mensualmente y ha participado en un centenar de eventos e invitado regular como analista de temas internacionales. Sus líneas de investigación, pues geopolítica internacional en los medios de comunicación, complejidad y sociocibernética, investigación interdisciplinaria sobre América del Norte y teoría crítica aplicada al estudio del ciberespacio. Pues le damos un aplauso. Muchas gracias, Dora. Gracias. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por recibirnos en este Palacio Legislativo. Es para nosotros un gusto como comunidad universitaria poder venir aquí y ser parte de esta legislatura, 65 legislatura, que una de las cosas que más nos preocupan desde la academia es cómo hacer que la investigación se vincule con la creación de política. Entonces, pues este tipo de espacios para nosotros es muy valioso, muy importante de apreciar, y pues bueno, más en el marco de esta cátedra, que el Bicentenario de Relaciones entre México y Estados Unidos. Este fue el micrófono que usé, ¿sí? ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí. Y entonces, pues eso es muy importante. Muchas gracias, Dora, por recibirnos, por recibir a nuestros estudiantes, a nosotros como profesores, y pues a tener una voz en estos espacios de representación del país. También quisiera yo decir, bueno, es para nosotros muy importante participar en esta cátedra. Ojalá que podamos incrementar esa participación, nos gustaría mucho. Nosotros el año pasado hicimos en el CISAN una jornada de diálogos por el Bicentenario de las Relaciones entre México y Estados Unidos. Les platico rapidísimo que esta cuestión del Bicentenario de las Relaciones entre México y Estados Unidos es bastante polémica, porque pues oficialmente quedó marcada, ya saben cómo son las fechas oficiales, muy raras, pero oficialmente quedó marcada como 12 de diciembre de 1822, cuando se iniciaron las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Sin embargo, esto no es tan así, la verdad. Por un lado, en 1819 ya había relaciones diplomáticas o digamos incursiones diplomáticas en lo que todavía era la colonia de la Nueva España, y por lo tanto, pues digamos que esas delegaciones que venían de las 13 colonias estadounidenses venían con jiribilla, ¿no? Promoviendo la rebelión. Entonces, pues bueno, cuando en 1821 se concreta la independencia, en 1822 llega Poinsett para establecer estas relaciones diplomáticas, y contempla con horror que lo que se instaló en México fue un imperio y no algo que estuviera relacionado con los valores políticos republicanos estadounidenses. Entonces, regresó a Estados Unidos y recomendó que no se reconociera al nuevo gobierno de México.
y por lo tanto en realidad no empezaron las relaciones diplomáticas ahí, porque además, pues bueno, fue tal el espanto de este enviado diplomático que cuando llega el enviado diplomático mexicano, se me fue ahorita el nombre, pero pues incluso se temió que lo pudieran detener. Básicamente fue tanto la discusión legislativa que se provocó en Estados Unidos sobre esto, que lo que pasó fue que el presidente de Estados Unidos en ese momento creó una agenda de política internacional que hasta la fecha funciona. El presidente se apellidaba Monroe y desde entonces conocemos como doctrina Monroe lo que se gestó a partir de la relación, de la primera relación entre un México, digamos, imperialista y por lo tanto pues no pudiendo ser reconocido por Estados Unidos. Entonces, estrictamente hablando, las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos comenzaron hasta 1825, un año después de que se instauró la República en México. Pero bueno, pues amantes de las efemérides, pues les platico ese detallito, porque a lo mejor seguiremos teniendo bicentenario para el 2025 y entonces alcanzaría para que sigamos haciendo algunas actividades. Entonces, bueno, pues nosotros encantados de venir. Esa es la primera. La segunda es el libro como ya dijo bien Roberto, nace de unos foros que para nosotros son importantísimos. Esos foros que no ocurren tanto como nosotros quisiéramos, o no somos convocados tanto como nosotros quisiéramos, en esos foros los poderes legislativos, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores de México, buscan convocar a la academia, a la sociedad civil, para tomar en cuenta esas voces para sus procesos legislativos. Entonces estos foros son particularmente importantes, fueron muy importantes durante la negociación del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, muy importantes, pero también fueron muy importantes precisamente inmediatamente con la llegada del nuevo gobierno, pues poder establecer acciones reglamentarias conforme al nuevo acuerdo, pues exigió la creación de estos foros. Entonces, en este caso, el senador Armenta fue quien nos recibió en el Senado para promovió este foro. Ya se mencionó aquí también a Brenda Calderón, quien fue una persona clave para que pudiéramos organizar pues la discusión sobre los diferentes temas y que, pues ya como ya los mencionó el doctor Cepeda, no los voy a repetir, pero que sí es importante decir que pues este diálogo entre la academia y el poder legislativo es importantísima porque pues la academia pues no siempre dice cosas fáciles o no siempre dice cosas agradables, podemos caerles mal a veces a los legisladores, lo entendemos, es nuestro papel entregar un documento bien fundamentado y eso pues no siempre es bien recibido. Sin embargo, en esos foros lo que pasó fue un diálogo abierto, franco, largo, en el que participó el entonces secretario de Hacienda, en el que participaron subsecretarios de Estado, en el que participaron senadores, en el que participaron coordinadores de las bancadas de los partidos y por lo tanto pues hubo una oportunidad muy enriquecedora de plantearles las preocupaciones que en ese tiempo teníamos. ¿Cuál era la preocupación central y que lleva el título de este libro? El libro es Integración Económica y Política, porque nos daba la impresión de que algunas voces políticas en México, pero sobre todo en Estados Unidos, con Donald Trump, estaban haciendo mucho énfasis en cuántas cosas nos separan de Estados Unidos, cuán lejos estamos, qué mal nos caemos, qué peligrosos somos, qué peligrosos son, y entonces todas estas cosas, el discurso político y el discurso mediático en torno a México y Estados Unidos está impregnado de peligros, de separaciones, de rivalidades, de desconfianzas, cuando en la realidad, como demuestra este libro, lo que hay es un creciente proceso de integración política, social y cultural.
estamos viendo que hay más de 35 millones de mexicanos legales en Estados Unidos, otros 11 millones todavía no reconocidos en Estados Unidos. Se considera que para la elección de 2024 podría haber hasta 60 millones de latinos votando en la elección estadounidense, es decir, es un electorado que pesa, es un grupo político diverso, por supuesto, no votan en bloque, no son iguales los latinos o los mexicanos en Florida que en Los Ángeles o que en Texas, que en Chicago, pero sí, hay una creciente importancia de los mexicanos allá. Las remesas mexicanas, que casi siempre se presentan como algo, pues no sé, como higiénico, como si llegaran dineros mágicos que resuelven problemas aquí, en realidad son un síntoma de la grandísima interdependencia que hay entre las familias mexicanas y las familias mexicanas-estadounidenses. Muchísimos de los pueblos del país no podrían sobrevivir sin estas remesas y por lo tanto pues estamos hablando de una creciente integración económica, pero también de una creciente integración política porque pues los líderes de ambos países pues están cada vez más conectados. Culturalmente pues no hay duda de que cada vez más, o sea, es muy claro para nosotros que la cultura estadounidense nos impregna en México de una manera pues mucho más fuerte que el resto del mundo, que en América Latina. Sus películas, sus series, sus bandas de rock, toda su influencia cultural es importantísima. Pero también resulta que la creciente influencia cultural mexicana en Estados Unidos está impresionante. Cada vez más conciertos de música mexicana, bandas, cada vez es más común que haya eventos relacionados con mariachis, con partidos de fútbol, con eventos gastronómicos, en fin, que hacen que la integración entre Estados Unidos y México esté creciendo. Y entonces a nosotros nos preocupa como académicos que se hable tanto de lo que nos separa y de lo que nos divide cuando hay tanto que nos acerca, tantísimo, en términos de personas, en términos de familias, en términos de economía, en términos de política. Y entonces pues esa preocupación ética era la que nos llevaba a tratar de enfatizar en aquellos foros y en este libro que no somos vecinos distantes como alguna vez se dijo, sino somos vecinos en creciente interdependencia. Y pues más nos vale empezarnos a conocernos un poco mejor y no andar hablando con estereotipos, porque pues la vamos a regar si hablamos solamente sobre estereotipos. Y pues esa era la segunda. La tercera cosa que me gustaría decir aquí es, bueno, muchas gracias Roberto por la deferencia de lo que dijiste de mi capítulo, muchas gracias. A mí la verdad este capítulo me costó mucho trabajo y siempre lo veo con desdén, como que no me gusta mucho, la verdad, pero bueno, pues ya, te agradezco que tu gentil apreciación. Parte de lo que ahí se plantea, estamos a punto de que lleguemos a los 5 años de las adaptaciones del TEMEC que se tuvieron que hacer para ello. Uno de los grandes problemas que tuvimos en aquel momento con el TEMEC fue que Donald Trump estaba diciendo que el Tratado de Libre Comercio era lo peor que había firmado Estados Unidos, que había que salirse. Todos los días decía que mejor se salieran, que se terminaran las negociaciones. Claro, era una estrategia de negociación, estar presionando, decir que se iba a salir, pero eso propició que muchas de las cosas que ahí se firmaron quedaran insuficientemente reflexionadas. Y por lo tanto, pues ahora estamos pagando. En el caso de mi capítulo, pues yo lo que mencionaba en ese momento era la necesaria legislación regional en materia de telecomunicaciones, en materia de ciberespacio, en materia de plataformas, uso de datos, posicionamiento de los servidores, ciberseguridad de los servidores. Para que tengan ustedes una idea,
prácticamente todos los datos que se generan en este país van prácticamente todos a California y un poquitito a Texas. Todos los datos que se van se tienen que ir a esos servidores. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad instalada para almacenar estas informaciones. En ese momento, pues había cosas que nos preocupaban muchísimo. Por ejemplo, el tema de que en aquel tiempo estaba a punto de colocarse el cable con el cual se transmite buena parte del Internet californiano hacia el oeste de México y la Ciudad de México a través del puerto de Lázaro Cárdenas. Y en ese momento el puerto de Lázaro Cárdenas estaba pues, siendo objeto de violencia generalizada en la llamada guerra contra el narco. Ahora pues ya no tenemos esa preocupación como tal, pero pues está el cómo se van a usar o no esos cables en los diferentes puertos que tenemos en nuestro país y pues la legislación necesaria para que esto pueda, pues digamos, fluir conforme a intereses estratégicos mexicanos va mucho más allá de nada más hacer acuerdos comerciales. También en aquel tiempo, digamos, el reto que había asumido el gobierno del presidente López Obrador de dotar de Internet para todos en México, pues estaba enfrentando un conjunto de problemas pues, prácticos. Y uno de esos problemas prácticos pues, tenía que ver con todas las zonas en las que no existía un cableado, no existe todavía un cableado para poner ese Internet. Se contrató a través de CFE una empresa y ahora pues ya cada vez más vamos sabiendo de cómo CFE está dotando de este servicio que se llama Internet para Todos. Sin embargo, pues hay ciertas zonas en donde no había manera de poner los cables. Por ejemplo, donde se está construyendo el Tren Maya. Entonces, en aquel tiempo se estaba especulando, incluso hubo unas llamadas telefónicas entre el presidente y Zuckerberg de Facebook sobre cómo se iba a dotar de Internet satelital a esas zonas que no estaban cableadas. Todo parece indicar que al final los acuerdos se llevaron a cabo con Elon Musk y Starlink, lo cual pues es pues muy bueno para la publicidad, pero muy malo para la ciberseguridad, porque pues bueno, pues ahí pueden ustedes checar todos los problemas que hay con la ciberseguridad de Starlink a nivel mundial. Entonces, pues bueno, ese tipo de cuestiones son el tipo de cuestiones que yo planteé en mi capítulo y que ahora, 5 años después, pues siguen siendo pues un gran reto y que pues vamos a llegar a la siguiente renegociación del Tratado de Libre Comercio y pues estaría bien que le dijeran a alguien por aquí o a la Cámara de Senadores que estaría bien que los foros duraran un poquito más y no nos agarraran al cuarto para las 12 y tengamos que volver a poner todo encima de las rodillas y resolverlo con poca reflexividad o con improvisación, sino que pues lleguemos allí pues habiendo aprendido la lección. Entonces, de nuestra parte pues hay esa disposición de participar en esas cuestiones, de participar en la cátedra, de ser parte de estas actividades culturales que las vemos con mucho optimismo y que les agradecemos que nos inviten, pero que estamos dispuestos también a que las hagamos crecer para que podamos hacer más cercana la relación entre las dos instituciones. Y eso será de mi parte. Muchas gracias. Les damos 2 aplausos. El primero, bueno, también. El primero porque para poder hacer un libro tiene sus dificultades, y más en la UNAM, ¿no? Que nos lleva un año de proceso editorial. Y número 2, porque reafirman en estos momentos estos espacios que para eso sirve la cátedra, para poder entrar en vistas de algo que pues obviamente como seres humanos nos vemos limitados a nuestro espacio y tiempo y somos nosotros y nuestras circunstancias, por tanto necesitamos de los otros para esas reflexiones. Por tanto, pues es el que estén aquí y también que ustedes estén aquí, que son, bueno, ya me han dicho, no, los jóvenes no son el futuro, son el presente.
Entonces ya están construyendo una lógica a partir de estos escenarios, pues sirve precisamente para darle vida útil a la democracia y a la Cámara de Diputados y todas las instituciones. Y pues bueno, antes de pasar a preguntas, nada más para yo también hacer un poquito pues delinear parte de lo que son los temas que mencionaron, y quizá ustedes con las preguntas pues puedan ampliarse un poco más o especializarse en el asunto. Pues el tema de la doctrina Monroe, por ejemplo, desde este tema hemisférico, es interesante que desde la lógica de cuidar, ¿no?, proteger al hemisferio, este entorno, ¿no?, que construyeron desde el Departamento de Estado John Quincy Adams, ¿no?, y que detectó que en la otra Europa, cuando deja o se dan las revoluciones burguesas, deja de existir en nuestro continente, digamos, su posicionamiento, pero hay intentos, ¿no?, a través de la Alianza Santa, pues sustituyen lo que es la religión por la ley, ¿no?, y son juristas. Pero la ley privilegiada, no al sentido, y creo que ese es uno de los grandes conflictos en la construcción desde el punto de vista legislativo, porque entre nuestros dos países hay sistemas jurídicos muy distintos. Poco a poco se han transformado, por ejemplo, el sistema de procedimientos, el sistema penal, ¿no?, para pasar al oral, pero aún así nuestro sistema es un jurídico escrito, todo debe estar asentado en el texto. Mientras que allá es propiamente consuetudinario, ¿no? Por su constitución pues son 7 artículos, ¿no?, y 20 y tantas enmiendas. Por tanto, no hay a veces en ese encuentro, en la interpretación de cómo van a comprender ellos el TEMEC, un tratado internacional, a cómo lo vemos nosotros, pues nosotros requerimos fortalecerlo, engrosarlo a nivel nacional. Por ejemplo, cuando entramos a una lógica del tema laboral, tiene que hacerse reformas al interior. Y uno de esos asuntos, que es lo que mencionaba el doctor, pues es en la cuestión de la ciberseguridad. Si de por sí allá el entrar en comparecencia, ¿no?, esta declaración, audiencia de testigos en el Congreso, que se lo permite de cierta manera por un sistema consuetudinario y por un engrosado Congressional Research Service, o sea, un congreso de investigación enorme, ¿sí?, con bastantes especialidades, aún así no pudieron procesar, por ejemplo, el cuestionamiento en asuntos de seguridad a pues varios de los multimillonarios. Por tanto, creo que tenemos bastante trabajo y pues sí, efectivamente este asunto de digital pues requiere de supercomputadoras y necesita de especialistas. Y la pregunta es cuándo el gobierno o el Estado, lo digo porque es un proceso, son etapas, algún día vamos a llegar a esa tendencia de institucionalización, pues tendría supercomputadoras propias con un órgano especializado para poderlas administrar de la amplitud y el grosor que pueden tener las privadas, ¿no? Silicon Valley, Google, se contratan a ellas porque ellas la tienen. Y entonces entramos en una laguna, ¿no?, en este tema legislativo. Es muy interesante. Y pues bueno, nada más para añadir también otra cosa de lo que mencionaban ellos, pues por ejemplo, ahorita nos encontramos en un contexto con la pandemia. La pandemia aceleró muchos procesos, quizá aprovechando mientras ellos hacen las preguntas, que quizá puedan ampliar esta realidad en que nos encontramos. Estamos en un estado de inflación, ¿sí?, de 2 crisis en los bancos de los Estados Unidos, ¿sí?, en la caída precisamente de Silicon Valley. Y la pregunta, como diría Joseph Stiglitz, ¿no?, ¿se va a repetir lo mismo del 2008? ¿O cuál sería el segmento o el sistema? Y en nuestro país, por ejemplo, ¿cuál sería la consecuencia? Ya no es un país propiamente industrial, como eran tiempos del Taylorismo, el Fordismo, sino que depende de su sistema inmobiliario, de las empresas, de los servicios, y que es un sistema financiero, sirve para eso, ¿no? Bueno. No sé, para dar ahora sí espacio a las preguntas, y ahí aprovechamos para que puedan contestar los 2 doctores. No sé si quién desee participar y si alguien nos pueda apoyar para dar el micrófono. ¿Así sentado o me tengo que levantar? Ay, no. Por favor. Bueno, gracias por el micrófono y gracias a ustedes por este espacio de difusión para los alumnos. Creo que es muy importante porque muchas veces no se da este espacio a la difusión justamente de temas tan importantes.
Segundo, bueno, brevemente quisiera recalcar que una de las cosas que más me impactaron y que más resonaron conmigo fue lo que mencionó uno de ustedes, estoy nervioso, relacionado a desarraigarnos a estas imágenes que han permeado pues justamente este imaginario colectivo y regional de esta relación bilateral de México y Estados Unidos, que se encuentra muy ligado a representaciones estereotipadas, y darnos cuenta que existen muchas relaciones y más que nada una relación donde hay más similitudes que diferencias, y las diferencias no tienen que ser precisamente malas. Y bueno, mi pregunta, ya para darle espacio a alguien más, va relacionada con 4 grandes ámbitos que menciona el libro. Uno de ellos sería el ámbito migratorio, ya que, como hemos visto, la población mexicana migrante en Estados Unidos va en aumento, por lo tanto es algo importante, es una temática importante. En segundo lugar, el ámbito tecnológico y de innovación digital, es un escenario y un tema bastante cambiante e incierto, por lo tanto creo que sería importante como darle seguimiento. Tercer lugar, creo que también los nuevos representantes emergentes para el siguiente año, vienen elecciones, va a haber nuevos representantes, ¿cómo va a afectar esto a esta dinámica? Y por último, también creo que es importante tomar en cuenta, como bien lo habían mencionado, la pandemia de COVID-19 y todos estos estragos, cómo han afectado, porque este libro me parece muy interesante y clave para comprender las relaciones actuales, pero sería también importante darle seguimiento a estos nuevos retos que se encuentran a puertas del año que viene y en un futuro. Pues eso sería todo. Bueno, hacemos yo creo que una ronda de 3 preguntas, luego otra ronda de 3 preguntas, ¿no? Entonces otras 2 personas que puedan participar y luego damos el micrófono. Bueno, allá Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Yo no soy alumno, pero qué bueno que están aquí los chicos de universidad. Yo trabajo aquí, pero está interesantísimo el tema. Primero, usted hablaba sobre sobre grabar las plataformas cibernéticas como Facebook, como Netflix, como HBO, plataformas que consumimos absolutamente todos. Sin embargo, y usted dice que es bueno, para la hacienda pública. Sin embargo, ¿cómo hacer para que esas contribuciones no sean trasladadas al consumidor final? Porque si bien es cierto que puedes tú grabar eso como Estado y que sea un beneficio a ti como Estado, no puedes implementar un impedimento de subir costos en cada plataforma. Entonces esos costos serían transferidos al consumidor, y eso yo creo que pues no es nada popular y este gobierno se describe por ser popular, pero de todas maneras, sea popular o no, se va a trasladar hacia al consumidor final. ¿Cómo hacer que el legislador pueda pensar en algo para que ese gravamen no pase al consumidor final? Ahora, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, otra pregunta. ¿Es buena la inversión extranjera? Sí, hasta cierto punto. ¿Por qué no, si estamos en el nuevo modelo de nearshoring, estamos trayendo empresas que quieren invertir aquí en México porque quieren hacer a México, se dice en las noticias que quieren ser la nueva fábrica del mundo? Y es algo bueno, pero ¿por qué no fomentar en nuestras empresas nacionales o darles beneficios para que ellos implementen ese tipo de estrategias o esos servicios o esos microprocesadores o lo que lo que las otras empresas quieren venir a implementar aquí, para que no haya una fuga de capitales como tal? En la economía, bueno, la fuga de capitales a veces no es tan buena, porque sí puedes venir a invertir aquí, pero en cuanto hay una crisis, ¿qué van a hacer? Vamos a correr. Entonces, ¿cómo hacer que empresas nacionales puedan tener esa oportunidad de las empresas que las transnacionales les quieren dar? Esa es mi participación.
Gracias. Y una última pregunta. ¿Quién quiere? Hasta allá atrás. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta va más enfocada, cambió su perspectiva respecto de la información retomada para este libro con la aprobación del proyecto Willow, que vimos que fue algo que sucedió el lunes y que pues va un poco en contra de la política ambientalista que había hecho Biden hasta hace poco, ¿no? Y justamente si esto podía dar pauta para que saliera otro libro en un futuro que retomara esto, porque pues realmente es algo que cambia la manera en la que el petróleo se va a extraer, al menos en Estados Unidos, a raíz de justamente, como lo mencionaban hace rato, dejar de depender económicamente de otros países y empezar a producir ellos su propio petróleo a una mayor escala. Entonces, pues ¿cómo afecta esto a su perspectiva respecto a los temas que ya se tocaron dentro del libro y los que se podrían tocar en un futuro, en una futura secuela o continuación? Gracias, muchas gracias por las preguntas muy interesantes. Y evidentemente muchos de los temas que se abordan en este libro pues siguen estando vigentes, como dice Juan Carlos, y bueno, todos estos temas que hemos mencionado justamente ahora están todavía sí, en las discusiones, en las relaciones, en la mesa de negociación de la relación bilateral México-Estados Unidos. No voy a referirme rápidamente al tema de migración, al que hacía alusión en alguna de las preguntas, y yo creo que el tema migratorio pues es un tema, yo diría un reto también global, ¿no? Hay, al igual que el tema de seguridad, el tema de migración pues tiene una dimensión regional, países expulsores de migrantes, receptores, en este caso Estados Unidos, y México, que es un país principalmente de tránsito, aunque también tiene unas características de país receptor y país expulsor en algunos momentos, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente el tema migratorio corre por otra vía diferente a la comercial, ¿sí? Sí tuvimos una renegociación del TELCAN, ahora el TEMEC. Si esto no se ha dado, aunque sea una de las propuestas del presidente López Obrador, ver el tema migratorio como un tema regional, y que yo recuerdo uno de los programas que se hizo después, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El programa Bracero, ¿sí? que involucraba un flujo regulado, ¿sí? Porque muchas veces de acuerdo, o mejor dicho, de acuerdo a la OIM, a la Organización Internacional para las Migraciones, 70% de los flujos migratorios responden a un tema laboral, ¿sí? Entonces, si se regula mediante un acuerdo laboral tipo Bracero, yo creo que se estaría resolviendo gran parte de ese problema, ¿no? Involucrando también, obviamente, los países de Centroamérica, ¿sí? México y Estados Unidos, ¿no? Ese sería ahora no se resuelve. Ese es también un tema que Estados Unidos debe tener una visión, una corresponsabilidad, ¿no? El tema de los estereotipos también es muy importante. Voy a destacar un fragmento del capítulo del doctor Leonardo Curcio, ¿sí? Nos dice él: la estrategia discursiva de Estados Unidos de ubicar a México como el enemigo ha erosionado uno de los pilares más sólidos de la política internacional de Estados Unidos, que fue crear una pista de convergencia entre dos vecinos distantes, que dice, pueden tener cientos de razones para enemistarse, pero hay millones de razones para cooperar. Hará falta encontrar una metodología y una narrativa que nos saque del rol de país generador de conflicto para Estados Unidos y se pueda reconstruir un espacio institucionalizado para el comercio y el intercambio de bienes, y en un futuro reglamentar de mejor manera, dice el autor, los mercados de trabajo y los movimientos migratorios, ¿sí? Pero esto tiene que cambiar, esa narrativa también de Estados Unidos,
de ver que México es el que está generando los conflictos, ¿no? Bueno, otro de los temas que me gustaría hablar, pues es el tema del nearshoring. Le dejaré el tema del gravamen, de los impuestos a Facebook al doctor Juan Carlos, pero voy a hablar del nearshoring y yo creo que sí, eso debería ser a largo plazo un objetivo, que México tenga empresas nacionales, líderes capaces de producir, capaces de competir en el ámbito internacional. Por lo pronto, lo que conviene, creo yo, es insertarse en las cadenas de suministro. Es decir, bueno, que vengan empresas como Tesla, como otras, y que las empresas mexicanas se involucren en la cadena de valor, ¿no? Lo que llaman los economistas cadenas de suministro. Es decir, que recuerdo cuando inició el Telcán en los 90s, que decían, si México vendiera solamente los tornillos de la televisión que se manufactura en Tijuana, de los japoneses, y se está exportando, pues ya implicaría una ganancia, ¿no? O sea, es decir, que haya una vinculación con las empresas nacionales, ¿no? Yo creo que con esto termino mi participación y bueno, el tema bancario también es muy importante, solamente decir que hay que poner mucha atención. Yo creo que el tema de la pandemia tuvo muchos efectos en la economía, del cual, bueno, ya nos estábamos empezando a recuperar y se vino también el conflicto de Rusia en Ucrania, que tuvo un efecto de desarticular las cadenas de suministro en una economía globalizada, ¿no? Mucho el tema energético, desarticuló las cadenas en el sector alimenticio también, ¿no? Entonces estamos viendo que hay una inflación. No se miraba la inflación de 2 dígitos, ¿no? Desde la década de los 80s, y ahorita ya estamos pasando el 9%, que eso también es un tema que afecta en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, habría que esperar. Hay visiones ahorita de que dicen, bueno, esto no va a pasar más allá. Silicon Valley era el banco número 12, no era de los principales, pero bueno, tendrá que ver, hay que ver si hay un efecto dominó también, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias por las preguntas que en realidad yo tomo esa palabra porque en realidad las preguntas que estabas haciendo tienen que ver con lo que yo he estado estudiando y bueno, me gusta mucho la pregunta y además pues te agradezco mucho que la manera en que la has planteado. Básicamente el principal problema, digo, a ver si lo puedo decir rápido y breve, es para poder establecer la regulación, la legislación sobre la cual va a estar basada una empresa, una empresa transnacional, implica el debate, la dificultad de si tiene que supeditarse a la legislación de su lugar de origen o de los lugares en donde se ofrecen sus productos. En el caso de las empresas de Silicon Valley, se encargan de cumplir con las leyes de California, pero al hacerlo no necesariamente cumplen las leyes de otros estados. Al cumplir con las leyes de California, entonces en California, pues ellos pagan impuestos dentro de su marco normativo. Pero cuando venden sus productos fuera de sus fronteras, entonces no hay manera de cobrarles el impuesto por segunda vez en cuanto a la producción, porque ellos ya lo pagaron en California. Entonces, cuando se llega a un tribunal internacional con la demanda de un país consumidor, por ejemplo, en este caso México, de que se les cobrara una parte sobre la producción y no sobre el consumo, ellos argumentan con razón que ellos ya pagaron ese impuesto en su lugar de origen y que no es jurídicamente viable pagar 2 veces un impuesto por una misma actividad. Entonces, por lo tanto, lo que le queda a los países consumidores es poner una tasa sobre el consumo, es decir, en el primer caso,
es un equivalente al ISR, pero californiano, y en el segundo caso, pues es el IVA en México. Entonces nosotros no podemos poner un impuesto sobre la renta a Google o a Facebook porque no están aquí, no tienen entonces por lo tanto pues queda solamente ese camino del consumo. Tienes razón que produce esa desventaja que dices, ¿no? Ese 16% se le carga al consumidor, ¿no? Y el consumidor es el que al final lo termina pagando. Sí, puede ser, es verdad, pero es mejor eso a que todas las ventas de Amazon o todas las ventas de Facebook o todas las ventas quedaran libres de impuestos. ¿Perdón? Bueno, no, pues por la recaudación en México, porque pues necesitamos que funcione el presupuesto del país, ¿no? Exacto, sí. Esa es la polémica, exactamente, esa es la polémica. Entonces, pero bueno, esa es la explicación. Si nosotros, si el gobierno de México quiere dejar pasar todos los ingresos que tiene Facebook o Amazon, ¿no? Sin ningún tipo de recaudación, pues adelante, ¿no? Pero ese es el principio, ese es uno. Ahora, el segundo, que está relacionado con lo primero que comentaste, que también espero que se conecte con lo de Johnny, que es una pregunta muy difícil, pero a ver si se puede comentar rápido. A ver, el banco de Silicon Valley está quebrando porque, bueno, en primer lugar porque es un banco que le prestaba dinero a startups generalmente de capitalismo digital. Ese banco se especializó en prestarle dinero a empresas tecnológicas que otros bancos no le podían prestar. ¿Por qué? Porque en los bancos tradicionales, para poder determinar la fiabilidad o el riesgo en la inversión, pues no se podían hacer cálculos de intangibles del mismo modo que se hacen de productos o de servicios. Entonces, este banco vio la oportunidad y desarrolló esta técnica. En México sería conveniente que tuviéramos algo parecido, sería importantísimo. Lo que provoca la quiebra de este banco es que por las sanciones que hace Estados Unidos a Rusia, se produce una inflación y entonces este banco que estaba prestando abajo del dinero de la inflación, estaba prestando a intereses bajísimos, porque en ese tiempo estaba el petróleo en ceros, estaban las tasas de interés en ceros, incluso tuvimos en algún momento precios del petróleo negativos. Ellos hicieron esos préstamos que fueron indispensables para que crecieran como crecieron durante la pandemia las empresas asociadas al capitalismo digital. Sin embargo, ahora con la inflación, estas empresas están pagando a tasa prácticamente cero y para financiarse el banco tenía que pagar cuentas con tasas de inflación arriba del 5% y por lo tanto pues no le era rentable refinanciarse. Está pasando esto, o sea, lo que está ocurriendo es que este banco está dejando de funcionar, lo cual va a ser una catástrofe para estas startups. Justo cuando estamos viendo que Google, que Facebook y que las grandes corporaciones del capitalismo digital están recortando personal y están teniendo cada vez menos efectivo. Con la quiebra de este banco, estas empresas es previsible que van a tener aún menos efectivo para hacer frente a sus cuestiones, lo cual va a producir pues, que se incremente la crisis. Pero no de la manera en que se dio en 2008, sino de una manera radicalmente distinta. No sabemos exactamente cuál porque es un fenómeno muy diferente. Entonces, volviendo a la pregunta del joven, si nosotros pudiéramos aprovechar esa oportunidad para desde México financiar a través de una especie de banco del bienestar, por ejemplo, algo así, que pudiera financiar startups del capitalismo digital para crear las, digamos, sustituciones de importación que decía el doctor Cepeda, aprovechando el nearshoring, y dado que esas empresas ya no van a poder hacer ese trabajo desde aquí,
Entonces se podría crear una nueva oportunidad para que en lugar de que estemos generando pagos de consumo, pudiéramos nosotros ayudar a generar una base de recaudación, de producción de capitalismo digital. Entonces, pero bueno, pues si mi abuelita tuviera ruedas también sería bicicleta, ¿no? Pero esa sería, digamos, como como el camino, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pues dejar eso también aquí porque la crisis que viene pues va a crear una sensación que no hemos visto, que es que esas empresas a las que asumimos con una riqueza infinita y con una capacidad de compra infinita, en este momento van a quedar increíblemente restringidas. Entonces, pues a ver cómo nos va. No sé, tal vez ahí Roberto quiera decir algo al respecto. Gracias. No nada más para complementar algo, lo que hacemos nosotros también en el CISAN es estudiar las economías subnacionales, regiones, ¿no? Pues yo les diría, por ejemplo, bueno, es Silicon Valley, es una región en el norte de California, pero ¿sabían ustedes que si California fuera un país, sería la 6ª economía del mundo? ¿Sí? Solamente el área metropolitana de Los Ángeles tiene un Producto Interno Bruto similar a la de todo México. Y solamente Silicon Valley, si fuera un país, sería la 11ª economía del mundo. O sea, Silicon Valley produce más que todo México. Bueno, tenemos que concluir, ya no vamos a alcanzar a la segunda ronda, pero pues pueden mandar notas diplomáticas o parlamentarias, o bueno, ya se van a ver en el salón, entonces ahí tendrán los días para reflexionar y ya le preguntarán directamente. Nada más para cerrar algunas cosas, por cierto, cuando mencionaba que está de autor Leonardo Curcio, que espero que también pueda venir, hay un texto que hicieron que se llama El pragmatismo principista como política exterior mexicana, con Rafael Velázquez Isquiabón, y bueno, otros autores. Y bueno, cambia un poco su forma de ver, ¿no? O sea, habla de pragmatismo principista porque no de principista de príncipe, ¿no? Sino de principios. O sea, principios apegados y a la vez un pragmatismo. Que discuten en esto, pues bueno, Estados Unidos o su forma de política, pues plenamente pragmatista. Y en el caso de México también tenemos parte de eso. Creo que hay muchos temas pendientes, y eso que mencionaban de lo subnacional. Creo que es fundamental porque en un país tan plurinacional como el nuestro y como lo es Estados Unidos, las entidades federativas y el generar políticas adaptadas de integración entre los gobiernos subnacionales permiten que haya una verdadera integración. Ahorita está el Plan Sonora, el proyecto de energía que es bastante amplio. También hay una idea de clústeres, aquí han crecido muchos clústeres aeroespaciales y pues se busca que haya digitales, y pues nada más agregando en este tema que efectivamente es un asunto, ¿no? Sobre el tema de las empresas de aplicación y la forma en que llevan a cabo el cobro de sus impuestos, ¿no? Que se lo hacen al socio. Hablo sobre todo los trabajadores de aplicación, ¿no? Uber, Rappi. Es un tema de discusión en el tema del sector laboral, que países como Europa sí tuvieron que imponerle el impuesto a las empresas, aunque tuvieran el origen allá, porque efectivamente pues quien está trabajando, aunque le llamen socio, pues jurídicamente tiene características de trabajador, ¿no? Y necesita los derechos. En algún momento eso vendrá, o se apegará o pasará por los debidos procesos, pero igual, hay una tendencia digital a la monopolización, pero el mercado tiene sus límites, es cuando se hace este desgaste y entonces es cuando existen estos flujos pendulares económicos y pues parte de esta idea de sustitución de importaciones, no es que vaya a ser de la noche a la mañana, quizá lleve 10 años, pero va un poco a generar un control en estas desigualdades a una tendencia de la pandemia, ¿no? Que parece que repite la cuestión de el periodo entre guerras, ¿no? Más otros conflictos, pero bueno, ya es alargarse más, pero les agradezco mucho, ¿sí? Que hayan venido. Esta es la casa del pueblo, ¿no? Bueno, nuestra palabra, Cámara de Diputados, es el lugar donde ustedes pueden participar. Espero que nos podamos encontrar y como dice, pues que no lleguen nada más aquí al sillón y se sienten y pongan sus
libros en sus, en sus rodillas, sino que hagamos una amplia discusión, ¿no?, de Parlamento. Pues bueno, denle un aplauso por favor a los autores ya para cerrar. Y pues bueno. Agradecemos mucho las intervenciones de los doctores. Sean bienvenidos siempre aquí a la Cámara. Y bueno, también agradecer a todas y todos ustedes por su asistencia a este evento. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados les agradece su participación. Que tengan buenas tardes.